Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Gracias nuevamente por la invitación. Buenas noches. El tema del día de hoy es un tema bastante importante. Es el tema que está referido a la rectificación de área, medidas perimétricas, linderos de predios urbanos. ¿Ok? Vamos a ver sobre todo la clase del día de hoy, todo lo que está relacionado a las formas como tenemos para rectificar las áreas, las medidas perimétricas y los linderos de un inmueble. Como hemos dicho, urbano, ¿no? También, bueno, la casuística referente de manera, digamos, muy breve, todo lo relacionado a los predios rurales, ¿no? También veremos cuáles son las alternativas o las propuestas y los criterios, las posturas que actualmente tiene el Tribunal Registral para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Y sobre todo algunas preguntas o casos particulares que ustedes quieran plasmarlo el día en clase para poder resolver de manera conjunta, ¿ok? Listo, entonces empezamos. Ya saben ustedes, como hemos hablado el día miércoles, para hacer la clase un poco más dinámica, pueden ustedes hacer sus consultas, sus dudas para poder en este caso conversar y poder responderlas, ¿ok? Vamos a ver primero a qué se debe, por qué es que tenemos que hacer esta rectificación de áreas. ¿Por qué tenemos que realizar este procedimiento, no? Vamos a ver primero las causas. ¿Cuáles son las causas que nos conllevan a realizar este procedimiento? Y en primer lugar, vamos a ver acá, la principal causa es, o entre todo lo que podemos ver para el tema de la asociación, es que existe una discrepancia entre la realidad registral y la realidad extrarregistral, ¿no? Una información que aparece en la partida registral contra otra información que aparece en, por ejemplo, en la medición realizada en campo. Y acá viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la información que debe prevalecer? ¿La información que tenemos en la realidad o la información que tenemos en registro? ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál sería la opinión de ustedes? Debe primar la realidad. Ya, La realidad debe primar, doctora. la realidad. Es decir, si ustedes tienen un expediente que quieren presentar a SUNAR, pero la información que está en SUNAR, por ejemplo, discrepa de la información que tienen en la, digamos, en la realidad, ¿ustedes qué harían? ¿Pondrían la información real o cómo harían? ¿O antes de presentar tendrían que hacer la rectificación? Lo segundo. A ver, opinemos. Se debe hacer la ratificación y ya eso concuerda con la realidad registral. ¿Para todos los casos? ¿Para todos los casos? A ver, tenemos ahí a su compañero que está participando. No sé si puedes activar tu micrófono, el que está diciendo que no en todos los casos. A ver, por favor, para poder escucharte y saber cuál es el motivo. En todo caso, ¿cuál es la interpretación que tendrías este caso? Sí, buenas noches, doctora. Soy Rocío Buenas noches. Rojas. A ver, desde mi experiencia, yo creo que cada caso merece un análisis particular y no podemos hacer una generalización porque hablando de supuestos problemáticos, hay que recordar que el tema de superposición es un tema gráfico, ¿no? O sea, se complica ciertamente si hay una duplicidad de partidas, pero inicialmente la superposición es un tema gráfico. Entonces, determinar si en ese caso vamos a tomar tal o cual acción depende de las implicancias y depende de la información adicional que podamos obtener del mismo registro y compatibilizarla dentro de lo posible con lo que tenemos en la realidad ahora.
hay procedimientos, como por ejemplo el de prevalencia catastral, en los que en realidad de lo que se trata es de imponer la realidad sobre lo que contiene la base gráfica del registro. Pero ese tipo de supuestos son supuestos excepcionales y en este caso se aplican solamente para predios adquiridos por alguna entidad para efectos de obras de infraestructura. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta no es una sola, ¿no? O sea, en definitiva, cada caso merece un análisis particular. Ya, correcto, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Estamos bien? Está bonita la clase porque estamos participando, estamos teniendo buenas ideas. A ver, ¿quién más quisiera participar? Y hay casos en los de donde, por ejemplo, vamos a ver que solamente vamos a modificar el área, ¿no? Vamos a modificar el área y nada más. Entonces, a ver, no sé qué opinan. Bueno, a ver, no en todos los casos, como dice su compañera, vamos a rectificar. No, por ejemplo, si yo voy a solicitar una declaratoria de fábrica por la ley 27157, es decir, una regularización, voy a señalar, por ejemplo, que existe de repente, porque es obligación del verificador común, declarar la realidad o hacer, digamos, un match entre la información que está registrada y lo que aparece en la realidad, ¿no? Para que en este caso, de existir discrepancia, él deje constancia en su informe técnico de que existe esta discrepancia en cuanto a áreas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que más adelante el propietario podría hacer un proceso de rectificación, porque se va a inscribir la fábrica y se va a inscribir también la carga correspondiente a que existe una discrepancia en cuanto al área registrada y el área que realmente existe en la realidad, ¿no? Entonces, pero eso no es un impedimento, o sea, lo que les quiero decir, no es un acto previo que hagas la rectificación de área para inscribir tu declaratoria de fábrica. Pero eso no quiere decir tampoco que si yo deseo, puedo solicitar la rectificación, ¿no? De mi área y después hago la declaratoria de fábrica. O sea, no hay impedimento, ¿no? Pero, como les digo, lo ideal sería, pues, en este caso, tener todo saneado, ¿no? Porque por algo se busca hacer este tipo de procedimiento que también va a ayudar a que tengamos algo muy importante. Cuando hablamos de un saneamiento, bueno, le implica muchos factores, ¿no? Pero entre los factores y, digamos, las consecuencias es lograr que la información que aparece registrada coincida con la información gráfica, ¿no? Básicamente eso. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Para todo lo que estamos explicando. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien, no? Por favor, si me escuchan o no. Ya, ok. Listo. Ahora, entonces, nos queda claro que lo que debe primar es la realidad, ¿no? Sobre, digamos, cualquier otra información que podamos tener. Correcto. ¿Cuál otra causa? Una de las causas también es que es difícil o resulta bastante complicado determinar el área remanente. ¿En qué casos? ¿O qué? A ver, de repente hay alguien acá que es ingeniero o arquitecto. ¿Cuándo hablamos de un área remanente? ¿O qué entendemos por área remanente? ¿Qué es el área remanente? El área que está fuera de los linderos, doctora. El área de los linderos, fuera de los linderos. Ya, a Correcto. ver, otra opinión, por favor. ¿Qué es el área remanente? ¿Nadie? Habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios te dice, ¿no? Deberá presentar el plano que contenga la información digamos,
del perímetro del inmueble, o sea, del área que vamos a independizar, como del área remanente. Entonces, ¿qué entendemos por área remanente? Es el área que queda en la partida matriz luego de realizar la independización. Correcto, exactamente. Es el área que queda en la matriz como consecuencia. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, 1000 metros, e independizamos 200. Nos queda un área remanente de 800, ¿no? Que es 1000 metros menos 200, 800. Fue fácil determinar el área, ¿no? No hubo complicación. Pero ¿qué sucede en los casos en donde estamos hablando, por ejemplo, de áreas sumamente extensas, ¿no? En donde el área remanente, pues, inclusive no consta un asiento de nueva área o de modificación de área, tenemos un área que estaba señalada inicialmente. ¿Cómo hacemos si no se puede determinar? O necesariamente siempre todo predio, por más extenso que tenga, que sea, debe tener siempre su área remanente. Doctora, si no se puede determinar el área remanente, el reglamento de inscripciones del registro de predio habilita la aplicación de la cuarta disposición complementaria y final, donde el profesional técnico señala que precisamente el área remanente no es determinable y esto tiene que ser también corroborado por el informe técnico del área de catastro en la calificación. Correcto, muy bien. Entonces coinciden ahí con lo que dice su compañera, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, lo ideal es que haya, pero si no, podemos acogernos también a la quinta disposición transitoria y final, en donde se establece el reglamento de instrucciones del registro de predios, donde dice que eh, si no es posible determinar, pues se dejará constancia que no ha sido posible, porque miren, en áreas pequeñas y de áreas que vamos a independizar, sí es posible determinar, pero no siempre eso sucede, ¿no? Hay áreas en las cuales no van a, digamos, ser posible la determinación, ¿correcto? Entonces, esta es otra causa también que a veces genera, digamos, esta dificultad para poder tener un área correcta. Otro problema que no solamente es para la rectificación es la superposición de predios, duplicidades de partidas, ¿no? Ustedes saben que las duplicidades de partida, pues bueno, son irregularidades que, digamos, se presentan en el registro por una mala, digamos, praxis en el sentido de que por algún error se aperturó una partida para más de una partida para un mismo predio. Y eso no es lo correcto, porque conforme al principio del folio real o a la técnica de folio real que implica nuestro registro, es aperturar una partida para cada inmueble. Pero la irregularidad o lo incorrecto o la anomalía es tener dos partidas para un mismo inmueble, ¿no? Entonces, lo que se busca con el procedimiento de, digamos, de cierre de partida por duplicidad es eliminar esta superposición, ¿no? Estas duplicidades de partida, que también obviamente es una problemática, ¿no? Y otro también es el alto índice de predios sin una base gráfica oficial. Ustedes saben de que en registros públicos, cuando ustedes revisen un título archivado, se van a encontrar muchas veces en donde no hay planos, ¿no? No hay información gráfica sobre este tipo de predios, no hay información. ¿Por qué? Porque antes pues no era requisito. Tú para independizar un predio no tenías que presentar planos, ¿no? No era exigible como sí es hoy en día. Inclusive hoy en día tú no presentas tus planos y es materia de tacha. ¿Por qué? Porque no has presentado la información gráfica cuando se trata, por ejemplo, de independizaciones. ¿No? Entonces, eso es sumamente importante, hay que tener en cuenta esto en cuanto a lo que viene a ser la presentación de planos. Antes, ¿no? Por ejemplo, tú revisas una escritura o un título archivado que generó una independización y no te encuentras planos. Tú dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿El registrador se olvidó de pedir planos? No, porque en ese entonces no era requisito. Recién a partir del año 90, donde salió el reglamento de inscripciones del registro de predios, el nuevo, se estableció la obligatoriedad
de presentar planos, ¿no? Entonces, el hecho de no tener planos y de solamente haber inscrito con información que está en un documento que no representa, que no grafique el inmueble, genera este tipo de discrepancias en cuanto a la adecuada medida, a la adecuada área que debe tener el inmueble, ¿correcto? Otro es, bueno, ahí lo que ya hablábamos, ¿no? La inexistencia de la descripción del predio en la partida y el título archivado, ¿no? En el plano no encontramos, lo que les decía, en el título archivado no encontramos un plano, no encontramos una información gráfica que nos permita medir con exactitud el área del inmueble, ¿correcto? Entonces, ante estas anomalías, ante estas situaciones particulares que generan pues una mala información, generan una mala, digamos, determinación de las áreas que debe tener todo predio, es que hay remedios, hay procedimientos especiales que nos van a permitir rectificar estas áreas. Entonces, si hablamos de un predio urbano, tenemos a la ley 27333, que en su artículo 13 nos precisa cuáles son los mecanismos que tenemos para rectificar las áreas, medidas perimétricas y linderos de un inmueble. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la primera forma que nos dice, mejor dicho, los 3 pasos o las 3 etapas o los 3 procedimientos o las 3 formas que tenemos es la primera, por mutuo acuerdo, ¿ya? Entre el propietario y los predios colindantes, ¿correcto? Y la segunda alternativa que tenemos es el... uy, creo que se me fue la señal. ¿Me escuchan? ¿O sigo conectada? Un minutito. A ver, ¿me escuchan? Ahí está. Listo, correcto. Entonces, el primero es por mutuo acuerdo, cuando interviene el propietario y sus predios colindantes. Van a un notario, ¿no se escucha? Hola, hola, ¿no me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctora. Ah, ok. Su compañero dijo que no se escuchaba. Por favor, me confirman. Si en caso no me escuchan, me escribe. Listo, entonces les decía, el primero es por mutuo acuerdo. Interviene el propietario e intervienen todos los propietarios colindantes. Van al notario y otorgan una escritura pública en donde establecen las nuevas medidas del inmueble, ¿no? Y señalan, pues, que en este caso las áreas, o el área correcta es esta, y al intervenir los propietarios, están dando su conformidad. Miren, de los tantos años que vengo trabajando en SUNAR, no he visto una escritura así, ¿ya? En donde intervengan los propietarios intervenga el propietario con sus propietarios colindantes, con sus vecinos. O sea, eso no resulta, digamos, ser viable, no resulta práctico, ni utilizable. ¿Por qué? Porque a la hora es bien difícil, ¿no? Cuando tú le dices a tu vecino, ¿sabes qué vecino? Mira, han medido mal, no presenté los planos oportunamente, mire, vamos a la notaría, usted firme para que dé su conformidad con mi modificación de área. Tu vecino primero va a pensar y va a decir, oye, si yo firmo, le estoy cediendo mi área, le estoy regalando parte de mi propiedad. Entonces ya resulta, digamos, nada, digamos, un tanto suspicaz o podría generar alguna incomodidad, ¿no? Entonces no lo hacen. Entonces el usuario lo que tiene que buscar es otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa que nos da la ley 27333 en su artículo 13? La otra alternativa es tramitando un procedimiento no contencioso en sede notarial que se denomina rectificación de áreas, medidas perimétricas y linderos,
que también explicaremos en el transcurso de la clase del día de hoy. Y la tercera forma es la forma pues que ya todos tenemos conocimiento y es la forma en la cual podemos recurrir ante cualquier situación, es la de ir a la vía judicial para solicitar a través de un procedimiento abreviado el inicio de un procedimiento de rectificación de áreas, medidas perimétricas y linderos. Entonces, esos son los 3 procedimientos que nos establece el artículo 13 de la ley 2733, ¿correcto? Ahora, bueno, ya sabemos que por la vía judicial podemos rectificar predios tanto urbanos como rurales. No hay problema. ¿Ok? Ahí podemos rectificar. Si nos vamos a la vía, digamos, administrativa, solo podemos rectificar en sede administrativa predios rurales, a cargo, en este caso, de un procedimiento de saneamiento que va a estar dirigido por el gobierno regional, dirigido y ejecutado, porque el gobierno regional ejecuta este procedimiento de rectificación, que puede ser a petición de parte o también de oficio, que ellos hayan iniciado este procedimiento de rectificación, ¿no? Muchas veces hablamos de predios rurales extensos en donde de repente pasa una vía por medio de mi terreno. Entonces, de oficio se encargan los gobiernos regionales, hoy en día encargados del catastro rural, encargados de todo este saneamiento de predios rurales, tal como estableció la ley 31.145. Entonces, establecen cuál es, digamos, la nueva área que se está modificando como consecuencia de la creación de esta carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que se vuelva pues más dinámico y tengas otras alternativas para que en este caso el usuario podría, digamos, rectificar las áreas, ¿no? Pero no olvidemos también un saneamiento o una rectificación de áreas que a veces no es muy usada, la gente no lo conoce mucho, pero es pues el saneamiento catastral registral que ha sido o que es, en este caso ha sido establecido por la ley 28.29.4, ¿no? Que es la ley que creó este sistema integrado de catastro, ¿no? Y que creó el SNSP, que lo que busca es conectar, ¿no? Y tener, digamos, de manera correcta la información catastrada, que viene a ser la información registral, perdón, la información extrarregistral, la información de la realidad, con la información que aparece en una partida. Es decir, debe existir una coherencia y una equivalencia entre la información catastrada y la información registral. Cuando hablamos de una información correcta, de un match entre esos dos tipos de informaciones, entonces hablamos definitivamente que ese inmueble pues está correctamente inscrito, es un inmueble saneado, es un inmueble que refleja lo que tiene en la realidad, ¿no? Eso es lo que deberíamos buscar todos. ¿Correcto? Entonces, eso está a cargo, este procedimiento está a cargo del SNSP, ¿no? De la Secretaría Técnica en especial, que se encarga pues de otorgarte el CUC, ¿no? Que viene a ser el Código Único Catastral, que también lo vamos a detallar en el transcurso de la clase, ¿no? Y que refleja, el CUC es como si fuese la partida de nacimiento, el DNI de un inmueble, ¿no? Describe tal cual al inmueble con todas sus características, con áreas, medidas perimétricas y linderos, ¿correcto? Y otra alternativa que tampoco es tan usada y que no está en ninguna ley, sino nació como consecuencia de un precedente de observancia obligatoria, viene a ser la rectificación de área por error de cálculo, ¿no? Es una forma, una vía que también vamos a desarrollarla, en donde yo puedo rectificar las áreas de mi inmueble, ¿no? Sin necesidad de recurrir a ninguna de las alternativas que hemos estado hablando ahora, a ninguna, y que lo voy a hacer directamente a través de la presentación, por ejemplo, de un plano que va a estar visado por la municipalidad y que va a contener toda la información gráfica del inmueble y que además va a ser inscribible en SUNAT, ¿no? Siempre y cuando el error solo consista en la mala determinación del área y las medidas perimétricas y los linderos se van a mantener inalterables. Ese es el requisito, ¿ok? Entonces, empecemos ahora a detallar cada una de estos procedimientos que he estado explicando de manera general para sumergirnos y sobre todo desarrollar y profundizar en estos temas. Empezaremos por el primero, que no está en ninguna norma, no está en ninguna ley,
no está en ningún código, es el denominado error de cálculo. ¿Por qué se denomina error de cálculo? Bueno, porque se ha calculado mal el área, por eso lo denominaron error de cálculo, ¿no? Entonces, se creó, nació como consecuencia de un precedente de observancia obligatoria. ¿Y qué nos dice este precedente? Mire, este precedente es tan antiguo, que ha tenido una serie de modificaciones durante todo el paso del tiempo, ¿no? Ha habido, creo que se le ha hecho como perdón, se le ha hecho como 4 o 5 modificaciones, que inclusive el Tribunal Registral sacó un precedente en donde lo denominó unificación de los diferentes criterios relacionados al precedente de error de cálculo. Pero bueno, vamos a leer en este caso el primigenio, ¿no? ¿Cuál fue el que originó esta forma de rectificación? ¿Y qué nos dice? A ver, rectificación por error de cálculo. Es inscribible la rectificación del error de un predio, del área, perdón, de un predio urbano, en mérito al plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente. Entonces, ya saben ustedes, bueno, en todo caso les comento, quien asume competencia de predios urbanos son las municipalidades. Por lo tanto, las municipalidades son las encargadas de visarte los planos. Las municipalidades no hacen rectificaciones de áreas, que quede claro, no hacen rectificaciones de áreas. Lo que hacen es visarte, darlo conformidad con ese plano, pero el plano visado por la municipalidad, a excepción digamos, de la rectificación por error de cálculo, no genera una rectificación de área. O sea, el plano por sí solo no, necesita de un documento adicional. Por ejemplo, si habláramos de el procedimiento de rectificación de áreas tramitado ante un notario, no solamente es que tengas la escritura pública de rectificación de área, sino que además adjuntes el plano visado por la municipalidad, ¿no? Entonces, se necesita de estos dos elementos. Y lo mismo acá, en la rectificación de área por error de cálculo, necesitas tener el predio, perdón, el plano que describa el predio y que ese plano esté visado por la municipalidad, ¿no? Entonces te dice, es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y a la memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la Ley 2733, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de su área, siempre que el área de catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna. Entonces, acá tenemos unos elementos importantes o unos requisitos que debe cumplir esta rectificación de error de cálculo. ¿Cuál es el primer requisito? Primero, que las medidas perimétricas se deben mantener inalterables. No deben de modificarse las medidas perimétricas. Y para que más o menos comprendamos o aterricemos un poquito, yo entiendo que en su cabecita de repente puedan decir, oye, ¿y cómo rectificamos el área? ¿Qué es lo que quiere decir la profesora? Es más o menos lo siguiente. Bueno, los que son ingenieros o arquitectos podrán de repente plasmar mejor los ejemplos, pero vamos a imaginar que tenemos un inmueble que tiene 20 por 10 de medida, o sea, 10 por el frente y el lado derecho tiene 20. Para obtener su área, multiplicamos 10 por 20, 200. Entonces sabemos que el área del inmueble, o la cabida, porque también es otro nombre, la cabida del inmueble son 200 metros. ¿Por qué? Porque digamos, de la operación de multiplicar 10 por 20, obtenemos 200, ¿verdad? Entonces imagínate que tú tengas 10 por 20 y tengas en la partida registral, en vez de 200, tengas 180. Entonces, te das cuenta pues que ahí hay un error en el cálculo del área, porque 10 por 20 no es 180, sino es 200. ¿Correcto? Entonces, ese tipo de errores, por ejemplo, ¿no?
hay que corregirlos sin necesidad de presentar una escritura pública, sino fácilmente te das cuenta de que ha sido un error en que se calculó mal el área y las medidas 10 por 20 se mantienen como tal. Hay que mantener 10 por 20. Se mantiene y lo único que vamos a modificar es el área. ¿Qué? Porque se calculó mal. ¿Correcto? Entonces calculamos mal el área. 10 por 20. Entonces, el primer requisito se estaría cumpliendo. Las medidas y los linderos del predio se mantienen inalterables. Que el error haya surgido del inexacto cálculo de su área. Claro, el error fue que calculamos mal. No se produzca, otro requisito, no se produzca una modificación en la ubicación espacial del predio, ¿no? Es decir, el inmueble se encuentra ubicado ahí en la planoteca de SUNAR, en la base gráfica, tal cual, y no debe estar ni por aquí ni por allá. Es decir, no se debe de modificar en cuanto a su ubicación. Se cuente con un informe favorable del área de catastro, ¿no? O sea, el área de catastro debe señalar específicamente que el inmueble no ha sufrido, digamos, ninguna modificación en cuanto a sus medidas perimétricas y linderos, ¿correcto? Y acá viene la segunda pregunta. ¿Procede rectificar un predio rural por error de cálculo? O sea, ¿es posible que esta figura que acabo de explicar, que se da en predios rurales, en cuanto a que se calculó mal el área, ¿es posible que también se calcule mal el área de un predio rural? ¿Es posible también que podamos aplicar este precedente a un tema rural? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Participemos. Chicos, ¿están ahí o no me están escuchando? ¿Es posible que esto, a ver, simple lógica, ¿es posible que esto también lo apliquemos a un predio rural? ¿Sí o no? Se le escucha, sí. Entonces respóndame la pregunta. ¿Es posible que apliquemos este procedimiento de rectificación por error de cálculo en predios rurales? A ver, su compañera Rocío dice que considera que sí. ¿Qué opinan los demás? Karencita dice que solo procede en predios urbanos. Claro, en ese entonces que hemos leído, sí precisaba que era predio urbano, pero yo les pregunto, si bien es cierto, se precisó para predios urbanos, pero es posible que también abarque predios rurales, o sea, en predios rurales también puede haber esta, digamos, este desfase de área por una mala medición. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Sí, sí podía presentarse. Correcto, exacto. Claro que sí puede, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente podemos haber calculado mal el área de un predio urbano. También se pudo haber calculado el área de un predio rural. Entonces, es por eso que se precisó este precedente y se añadió la posibilidad también de que se modifiquen las áreas mal calculadas de un predio rural, ¿no? Entonces, ¿cómo se precisó el precedente? Como lo ven en pantalla, ¿no? No procede la rectificación de área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo. También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, y no procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación. ¿Correcto? Entonces, con esta precisión, el Tribunal Registral permitía la posibilidad también de rectificar un predio rural. De la misma forma, con la diferencia que el plano no va a estar visado por la municipalidad. ¿Va a estar visado por quién? A ver,
¿cuál sería la entidad competente para avisar el plan? El gobierno regional. Correcto, el gobierno. Esa es la única diferencia. Para todo lo demás, aplicamos tal cual estamos explicando. ¿Ok? Los GORES, correcto. Entonces, después hubo una serie de modificaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? De que el área de catastro a veces, porque no existían planos, y como ya hemos visto al inicio de la clase, una de la problemática que tiene SUNAR es que muchos predios han sido inscritos sin tener planos. Entonces, ¿cómo hacíamos en ese supuesto en donde el área de catastro de SUNAR no puede determinar cuáles son las, en este caso, si ha sufrido alguna variación las áreas, medidas perimétricas y linderos, ¿no? Entonces, ahí es un problema. Entonces, como a veces el área de catastro no podía determinar, suprimieron esa parte del precedente, ¿no? Que acabamos de leer. Y solamente dejaron constancia, lo mismo que ya teníamos, que lo vean acá en pantalla, pero la parte de abajo en donde dicen de que no procede la rectificación por error de cálculo, si el área de catastro no puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación, ¿no? Entonces, eso habría que tener en cuenta, ¿no? Finalmente pasó el tiempo y todavía había una serie de dudas, porque si el área si estábamos de repente restringiendo la posibilidad del acceso a una rectificación por error de cálculo, solo en los casos en donde el área de catastro podría determinar, o de repente ya se estaba haciendo muy flexible el hecho de que el área de catastro no pueda determinar, por lo tanto, luz verde y todo se puede escribir. Entonces, ahí también un problema, ¿no? Entonces, volvieron a unificar, como les dije, el tribunal sacó un precedente al cual denominaron unificación de sumillas sobre acuerdos y precedentes de observancia obligatoria sobre rectificación de área por error de cálculo aprobados en el pleno, precisados en los plenos tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Que es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 13 de la Ley 2733, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de su área, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas. Ojo, acá ya se volvió no tan flexible o tan permisible como estuvo hace, digamos, la diapositiva anterior, sino que un poquito más cautelosos y dieron la posibilidad de que siempre dice que en los antecedentes registrales, es decir, el título archivado o la partida, lo que fuese, obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalterables. Es decir, debemos tener la información de las medidas perimétricas, ¿no? También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo 20 del reglamento, que es lo que ya habíamos explicado, ¿no? El artículo 20 te habla de presentar planos visados por la municipalidad o visados por el gobierno regional, dependiendo el tipo de predio. ¿Okay? ¿Qué más precisa este precedente? Dice, se requiere de informe del área de catastro que determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna en base a la información gráfica con la que cuenta. Sin embargo, si el área de catastro no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ella, procederá a la rectificación. ¿Ok? Entonces, si el área de catastro de ninguna manera ha realizado las búsquedas de títulos archivados, pero no ha podido determinar la inexistencia de eso, ¿no? Si el área de catastro no puede determinar por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ella, no puede determinar si las áreas, medidas perimétricas han sufrido alguna alteración o modificación, procede la rectificación. Claro, ¿no? Imagínate que tú le digas al usuario, ¿sabes qué? No procede la rectificación porque el área de catastro es una.
no puede rectificar. No puede verificar si se te han modificado o no. Y tú le dirás, pues, oye, ¿yo qué culpa tengo que el área de catastro no puede determinar? Porque si el área de catastro es un AR, no puede determinar, entonces, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tiene sentido, ¿no? De que si algo no se puede determinar, es luz verde para el usuario. Y permite su rectificación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Clarísimo como el agua? ¿O todo confundido que no entendieron absolutamente nada? Todo claro, ¿Cómo? todo claro. Correcto. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? ¿Todo ok? Entonces, continuamos. Vamos ahora a también un precedente de observancia obligatoria que sobre todo, pues, tuvo como antecedente reiterados criterios del Tribunal Registral que hablaban de la renuncia diaria como una forma de rectificar las medidas perimétricas y linderos. ¿Ok? Entonces, a ver, un minutito, creo que acá, un ratito acá que está leyendo esto. Un ratito, por favor. Listo. Entonces, miren, este criterio de la renuncia de área, les voy a contar cómo, digamos que surgió. Surgió lo siguiente. Se trataba de una inmatriculación, ¿ya? Era una inmatriculación, vamos a poner el ejemplo de 10.000 metros cuadrados. El usuario estaba pretendiendo inmatricular 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y cuando presenta los planos que estaban referidos a estos 10.000 metros, el registrador lo deriva al área de catastro, el área de catastro emite un informe y ese informe dice de que los 10.000 metros que se pretenden inmatricular están superpuestos 800 metros con una partida X, ¿no? Por lo tanto, como existen estos 800 metros que están siendo superpuestos, no es posible la inmatriculación de los 10.000 metros. ¿Correcto? Entonces el usuario no se complicó, aplicó la lógica y dijo, ya pues, si de los 10.000 que quiero inmatricular, ¿no? Perdón. Si de los 10.000 que quiero inmatricular, 800 están superpuestos, entonces pues renuncio a estos 800 y solamente inscríbame en 9.200, ¿no? Pero dijo, pues ya, pues renuncio a estos 8.800 que están, digamos, impidiendo mi matriculación. Y señor registrador, inscríbame los 8.200 metros. ¿Qué hubieran hecho ustedes como registradores? ¿Mm? ¿Lo hubieran aceptado o les hubiera parecido algo descabellado de que una persona renuncie a su área? ¿Qué hubieran hecho? A ver, opiniones. Perdón, Doctora, opinión. ¿Sí?
Bueno, yo creo de que en realidad en la calificación el registrador podría considerar, bueno, antes de que haya lógicamente este precedente, ¿no? O este criterio, podía hacer una valoración en función de si el acto está prohibido expresamente o si hay la afectación y si hay la afectación del derecho de un tercero. Descartadas esas dos cosas, yo creo que aún si el tribunal no hubiera emitido este criterio reiterado, no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de beneficiar de la seguridad jurídica a un área mayor, ¿no? O sea, es inconcebible, es hasta irracional que no accedan al registro eh, predios que deberían estar protegidos por la seguridad jurídica por este tipo de situaciones, ¿no? Correcto. Excelente, excelente, ¿no? Hay que ver, siempre meditar cuál es la afectación, cuál es el prejuicio de alguna situación que vamos a hacer. Entonces, aplicando la lógica, tenía sentido lo que él decía, ¿no? El tema está que el tribunal estableció cuál sería en este caso la forma, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos? Está bien, podrías renunciar a tu área, pero hay que presentar un documento, ¿no? Formal. Y en este caso el documento formal viene a ser precisamente la escritura pública, ¿no? La escritura pública en la cual se describa, se señale cuál es el área que estamos, digamos, renunciando, ¿no? Entonces, los requisitos para poder renunciar a un área sería la declaración de renuncia debe ser por escritura pública, ¿no? Si el área de catastro establece que la descripción última del predio, es decir, excluyendo el área renunciada, se halla dentro de los linderos del predio de mayor cuya área se renuncia, ¿no? Es decir, el área que estoy renunciando, que ahora va a ser una nueva área, digamos como área rectificada, sin superposiciones, sin afectaciones, se encuentra dentro del perímetro del inmueble, ¿no? Y no existe sobre todo afectación a terceros, como dice su compañera. Entonces, esas cositas son las que tenemos que valorar. Entonces, esto que se aplicó inicialmente y que surgió por esta situación particular de una inmatriculación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta inmatriculación que, que se dio, que se generó, por ejemplo, de la forma como hemos explicado, y que hubo esta renuncia de área. ¿Por qué no podía aplicarse entonces también de que el propietario podía renunciar a su área, al área que supuestamente se superponía? ¿No? Entonces, ¿de qué manera podría yo renunciar a eso? Es posible que yo también puedo renunciar a mi área sin necesidad de inmatricularla, pero que además me genere una rectificación, o sea, genere una adecuada publicidad. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el impedimento? Entonces, este criterio que nació de como consecuencia de una inmatriculación, permitió ahora también que se incorporara, o sea, que se permitiera también para la renuncia de área y que por ende se pudieran rectificar las áreas del INE, ¿no? Entonces, imagínate, yo tengo 200 metros inscritos en SUNAR, ¿ya? 200 metros inscritos en SUNAR, pero en la realidad tengo 180, tengo menos. Entonces, voy a hacer un procedimiento notarial que me va a costar 9.000 soles como mínimo, o simplemente voy al notario, celebro una escritura pública y le digo, ¿sabes qué, señor notario? Renuncio a estos 20 metros que no existen, que no están en mi propiedad, ¿no? Porque se calculó mal el área, se hizo mal y por lo tanto hagamos una rectificación en donde yo estoy declarando como consecuencia de la renuncia de área que tengo, porque tengo más área registrada que la que tengo en la realidad, estoy renunciando y por lo tanto señale usted cuáles van a ser mi área correcta, mis medidas perimétricas y mis linderos, ¿correcto? Entonces, nació y es posible, ¿no? Y por eso salió un precedente, perdón, se volvió un precedente hoy en día, pero tuvimos criterios pues reiterados por el Tribunal Registral hace muchísimo tiempo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, dice, ¿no? Procede la rectificación del área de un predio, así como sus medidas perimétricas, con la presentación de la escritura pública, donde interviene solo el titular registral, acompañado de los respectivos planos de ubicación y perimétrico autorizados por la municipalidad
siempre que con dicha rectificación se disminuye el área inscrita y la nueva área se ubique íntegramente dentro de la partida del predio sin afectar a terceros. ¿Ok? A eso se refiere. Y vamos al otro hecho de lo que viene a ser también un poquito de jurisprudencia registral, aunque bueno, comprenderán que el Tribunal Registral no genera jurisprudencia, solamente lo hace el Poder Judicial, pero utilizamos ese término de manera, digamos, ya por la costumbre, ¿no? Y miren lo que dice esta resolución, que no es un precedente, pero que trae un criterio pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que coincide con lo que ahora estamos teniendo, que dice rectificación de área en menos, ¿ok? Entonces, esperen, a menos, ¿no? Entonces, ¿puedo yo rectificar un predio a menos área? Sí. ¿Qué dice? Es inscribible la rectificación de área para hacer constar en el registro un área inferior a la inscrita en mérito al consentimiento del titular registral contenido en un instrumento público, aunado a un plano visado por la autoridad competente, siempre que el área de catastro determine que la poligonal ya rectificada se emplaza íntegramente dentro de la poligonal del predio inscrito. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente voy a necesitar, digamos, de una escritura pública, sino también de un plano, ¿no? Entonces, ya ven ustedes cómo ha ido cambiando ese tipo de, digamos, de criterios y se ha establecido esto, hasta que finalmente se convierte en un precedente que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Listo? ¿Todo claro? Correcto. La extinción de la inscripción por renuncia al derecho de propiedad, dice, ¿no? La renuncia al derecho de propiedad formulada por el titular registral de un predio determina la extinción de dicho derecho, ¿no? O sea, imagínense, tenemos una partida en la cual ustedes nunca van a encontrar una partida registral en donde publicite un inmueble y ese inmueble no tenga un, un titular registral. No es posible, ¿no? Siempre vamos a tener un titular registral. El registro va a publicitar siempre a un titular, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan ustedes en cuenta. Y si en caso no publicitara o tenemos una partida que no publicita un derecho, entonces corresponde extinguir o cerrar esa partida por inexistencia de titular registral. ¿Correcto? Ahí está, miren, ¿no? La renuncia al derecho de propiedad formulada por el titular registral de un predio determina la extinción de dicho derecho. Inscrita la renuncia, deberá procederse al cierre de la partida, pues el ordenamiento no admite la existencia de un predio inmatriculado sin titular de dominio. Lógico, ¿no? O sea, ¿qué me hago con una partida que no publicita a un propietario, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, como hubo todos estos criterios, eh, eh, ya tuvimos entonces ahora finalmente un precedente de observancia obligatoria, que ahí lo ven en pantalla. Dice, ¿no? Procede la rectificación de área, linderos, medidas perimétricas en mérito a escritura pública otorgada por el propietario, ¿no? Acompañada de la documentación que ya ustedes han escuchado, si es un predio urbano, plano visado por la municipalidad, si es un predio rural, plano visado por el gobierno regional. Entonces dice, tú puedes rectificar, ¿no? De manera unilateral, es decir, que solo vaya al propietario sin necesidad que intervengan los colindantes y él declare cuál es el área que actualmente le corresponde, ¿no? Entonces,
puedes rectificar no solo renunciando tu área, es decir, a área menor, sino también puedes rectificar a área mayor, siempre y cuando, acá está el requisito, la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores, inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen su rectificación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No, nos está diciendo, en primer lugar, que hay que cumplir unos requisitos. En primer lugar, nos hablan también de algo muy importante, que viene a ser la posibilidad que podamos rectificar área mayor y área menor, ¿no? Cuando hablábamos de la renuncia de área, era siempre para área menor, pero cuando hablábamos, o sea, digamos, solamente el área menor me permitía rectificar unilateralmente cuando reducía mi área. Pero con este precedente me da la opción también que si voy a incrementar área, puedo acogerme de esta manera más sencilla, presentando plano visado por la municipalidad si es urbano, y una escritura pública unilateral otorgada ante un notario, donde voy a precisar las áreas, las medidas perimétricas y los linderos. Es diferente a la de error de cálculo, no confundamos, porque el error de cálculo, recuerda que las medidas perimétricas no se van a modificar. Lo único que vamos a modificar es el área que se calculó mal. En cambio aquí modificamos todo. Aquí modificamos área, medidas perimétricas, linderos, todo. ¿Ok? ¿Incrementamos área o disminuimos área? El requisito es que el área de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio y obviamente que no existe afectación a predios colindantes. Eso ya está de más. ¿Ok? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta. Ahora, ¿qué sucede si el área de catastro no puede determinar? Porque de repente le falta alguna información adicional, le faltan, por ejemplo, información coherente o de repente, por algún motivo, no puede determinar si existe afectación a predios colindantes o no. No puede. Entonces, si el área de catastro no puede determinar, entonces no te vas a acoger a este precedente. Porque aquí sí ya no hay la opción de que en caso de duda procede la rectificación. No, aquí necesariamente debemos de tener la rectificación correcta. ¿Ok? Debemos tener, perdón, mejor dicho, la información correcta por el área de catastro y el área de catastro pronunciarse. Entonces tenemos, dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tu partida registral de la cual tú quieres rectificar tiene inscrito, por ejemplo, una hipoteca o tiene inscrito un embargo, para que tú hagas la rectificación, necesitas que tu acreedor, es decir, el banco, dé su conformidad con este procedimiento de rectificación que se está haciendo, ¿no? Y lo mismo en el banco, perdón, en el embargo. Si tienes un embargo, también pues el Poder Judicial tendría que, en este caso, dar su conformidad para esta rectificación que se está realizando, ¿no? Entonces, son sumamente temas importantes que hay que tomar en cuenta. Otra característica primordial es que vamos a poder rectificar las áreas, tanto de predios, digamos, para mayor área como para menor área. O sea, no solamente va a ser como explicábamos hace un instante o cuando hablamos hace un rato, que está referido solo a predios, digamos, de menor área, como sucedía, ¿no? O sea, acá vamos a permitir también rectificar áreas de predios
que vamos a incrementar. Es decir, de 200 metros puedo incrementar a, a 250, qué sé yo, ¿no? Entonces, disminuir también de 200 a 180 e incrementar. ¿Ok? Entonces, hay esta posibilidad también que tenemos para este tipo de predios, ¿correcto? Entonces, este precedente nos permite realizar una rectificación de área, medidas perimétricas de áreas mayores y también de áreas menores. ¿Cómo? Presentando un plano y presentando una escritura pública en la cual se describan las áreas que vas a modificar. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas preguntonas o no hay preguntas preguntonas? ¿O todo está claro? ¿No hay alguna duda de cómo van a rectificar ustedes este tipo de predios? ¿Puede explicar otra vez cuando se hace la ratificación con mayor área? Es lo mismo, mayor área o menor área. El tema está en que tienes que tener, sobre todo si es la mayor área, el área la opinión favorable del área de catastro, ¿no? El área de catastro, como dice acá en la IVA, el área de catastro debe determinar de manera indubitable que el polígono resultante como consecuencia de esta rectificación no ha sufrido ninguna variación alguna, ¿no? Entonces, debe mantenerse, porque imagínate, si en esa rectificación de área que estás incrementando aparece que el predio está haciendo, digamos, afecta a predios colindantes, ¿no? Imagínate que el área de catastro diga, el predio que se está rectificando afecta a un predio colindante. ¿Procedería o no procedería tu rectificación? A ver, ¿qué opinas? Procede porque está afectando derechos de terceros. A ver, ¿opinan igual que su compañera? ¿Nadie? ¿Nadie más opina? ¿Mm? Definitivamente, si existe una afectación a un predio colindante, no es posible hacer la rectificación. Imposible. Como, imagínate, si existe superposición con tu rectificación, entonces no es posible que una superposición acceda al registro. ¿Por qué? Porque lo que se evita más bien es que exista superposiciones. Cuando, por ejemplo, tenemos superposiciones de áreas de predios, pues lo que buscamos es corregir esas inexactitudes, ¿no? A través de un procedimiento de rectificación, como estamos explicando. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó aclarado o hay otra duda también? ¿O todavía hay un poquito de dudas? Disculpe, profesora, aún me queda duda cuando es la rectificación con mayor área, porque entiendo cuando se reduzca, porque no, obviamente el ámbito real de mi predio es menor del que se ha inscrito. Pero el caso que sea mayor, me parece un poco utópico que mi área es mayor y que no haya ningún inconveniente con un tercero. Es un poco complicado graficarlo. Sí, pero es posible, ¿ah? A veces porque claro, es un poco difícil, pero a veces también te encuentras, ¿no? Bueno, solamente ese detalle, profesora. Ya, sí, pero sí es posible, ¿ah? Sí, profesora, Justo tal vez ¿cómo? un ejemplo podría para graficarlo mejor. Un ejemplo, simplemente es a ver, tienes 200 metros y quieres incrementar a 230 metros. Haces este procedimiento y de repente
presentas y en su NAR no existe ninguna superposición, entonces el área de catastro te da la venia diciendo que en la nueva área que se está modificando no afecta a predios colindantes, ¿no? Porque de repente se trata de una matriz o la parte de atrás de repente no está inscrita, no está inmatriculada, entonces no se ve afectación de predios colindantes. Y en esos casos es luz verde y no hay ningún problema. Entonces, indirectamente estás inmatriculando, en este caso. No, claro, estarías abarcando indirectamente, ¿no? Indirectamente estarías abarcando, estarías inmatriculando parte de esa área, ¿no? Ujú. Listo, chicos, a ver, voy a hacer un pequeño receso de tan solo 2, 3 minutos, mientras voy, por favor, por un poco de agua y ahorita me conecto. Un minutito, por favor. No. Continuamos. Gracias, chicos. A ver. Vamos a ver lo siguiente. A ver, creo que terminamos aquí. Ahí está, dice, ¿no? Dice, vamos al siguiente. La determinación y o rectificación del área, linderos y medidas perimétricas de los predios urbanos ubicados en zona urbana deberá efectuarse en virtud de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 33, lo que ya habíamos 13 de la ley 2733, o en mérito al procedimiento de saneamiento catastral registral regulado en el reglamento. ¿Se acuerdan que les hablaba de la ley 2829-4? Pudiendo efectuarse de manera unilateral por el propio, solo si no se afecta a los colindantes y siempre que se presenten los documentos pendientes emitidos por entes generadores de catastro. ¿Ok? Es una forma, ¿no? Es una forma en este caso de rectificar, ¿no? Que rectifiquemos también por el artículo 13 de la ley 733 y su procedimiento saneamiento catastral registral por la ley 2829-4. Bueno, esto es lo de acá. Bueno, aquí hay que ver, dice, ¿no? No procede la rectificación del área de un predio, así como de sus medidas perimétricas, con la presentación de documento en el coste de la conformidad del titular del predio, acompañado de los respectivos planos de ubicación y perímetro, así como la memoria descriptiva autorizada por la municipalidad o mediante resolución de alcaldía que disponga dicha rectificación cuando ésta incremente en el área inscrita y ésta se ubica fuera de las partidas del predio afectando a predios colindantes. A ver. A ver. Vamos a ver aquí cómo haríamos aquí. Dice, ¿no? Cuando éste incremente el área inscrita y ésta se ubique fuera de la partida del predio colindante afectado con colindantes. Aquí lo que decía su compañero, ¿no? Por ejemplo, sus compañeras mencionaban, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se rectifica, se incrementa el área y afecta a predios colindantes? No sería factible hacer una rectificación. ¿Por qué? Porque no procede a hacer una rectificación porque afecta a predios. Pero ¿qué pasaría si en caso no afectaría a predios colindantes? ¿Qué haríamos? No hay problema. Pero si afecta a predios colindantes, ¿cómo podríamos solucionar? ¿Qué nos dice este criterio del tribunal? Nos dice que podemos hacerlo a través de la presentación o la intervención del propietario que está siendo afectado, ¿no? Que está siendo afectado con este procedimiento, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? ¿No? Entonces yo les decía a ustedes cómo vamos a hacer este procedimiento en donde hay un propietario que está siendo afectado. Es posible que el propietario intervenga y dé su conformidad y diga, sí, efectivamente, voy a, digamos, voy a rectificar las áreas. Sí, claro que sí, podríamos rectificar las áreas de este predio sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él está dando su conformidad. Él está dando su conformidad a este procedimiento. ¿Por qué? Porque está haciendo, a ver, ¿me escuchan? Creo que no me escuchan. A ver acá que están escribiendo. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, se escucha. Ah, ok, ok. Entonces él interviene y da su conformidad con este procedimiento, sin ningún problema. ¿No? Un procedimiento en donde
ya ha intervenido el propietario colindante afectado y por lo tanto procederíamos con la rectificación. ¿Ok? Queda claro, ¿no? De que también tenga que intervenir el propietario colindante, solo cuando existe afectación, porque miren, si existe afectación al predio colindante, pero el colindante interviene dando su conformidad y a la vez también este colindante rectifica su área, no tendríamos problema, no tendríamos por qué decirle que no es posible su rectificación, ¿no? O sea, no habría problema. ¿Ok? ¿Nos queda claro entonces? Sí, profesora, pero no creo que es un caso hipotético, porque Es no. Claro, eso en verdad no, pero igual lo menciono porque la práctica se ha utilizado. Este es un criterio del tribunal en donde ha intervenido el propietario, ¿no? Entonces, probablemente el registrador le haya observado y le ha dicho, ¿sabes qué? No procede la rectificación porque ahí existe una afectación en predios colindantes, ¿no? Entonces, aquí vemos que sí existe esta, digamos, esta afectación, pero como está interviniendo el propietario que está siendo afectado, no veríamos ningún problema, ¿no? Algo utópico tal vez, pero sí se ha dado, ha habido un caso particular. Listo. Dice, vamos lo siguiente, disminución de área del área inscrita. Procede la rectificación del área de un predio, así como sus medidas perimétricas, con la presentación de escritura pública donde interviene solo el titular registral, acompañado de los respectivos planos de ubicación y perimétrico autorizados por la municipalidad. Siempre que con dicha rectificación se disminuya el área inscrita y la nueva área se ubique íntegramente dentro de la partida del predio sin afectar a terceros. O sea, nos queda claro también, ¿no? Entonces, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Cualquier cosita, por favor, si me dejan de escuchar, me avisa, por favor, para poder, Hola, hola, hola. Sí se escucha. Ok, ok. Listo. Entonces, cuando hay disminución de área, vemos que no hay afectación, no hay problema, ¿no? El tema siempre es cuando hay un incremento, como le decía su compañera, pero de existir afectación, pues bueno, tenemos la opción de que pueda intervenir el propietario. Ahora, yo les cuento un caso. ¿Qué sucede si cuando hacemos la rectificación de área, la superposición está con la vía pública? ¿Ustedes lo observan? Por supuesto. Pero ¿qué sucede si el plano ha sido visado por la municipalidad? ¿Ustedes cómo interpretarían eso? Yo interpretaría, por ejemplo, que la municipalidad está dando su conformidad, que en verdad se trata de una superposición gráfica aparente que no está en la realidad, porque en la realidad la municipalidad está dando su conformidad, porque si existiera de ese predio está superpuesto con la vía pública, no le daríamos digamos, la conformidad con ese plano, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? Listo. Ahí sí procedería, sería luz verde, ¿no? Ahora, a raíz del precedente, sí es posible rectificar de manera unilateral el área de un inmueble a mayor área, ¿no? Lo solicita solo el propietario. Vamos a ver el procedimiento de determinación y o rectificación del área a través de la ley 27157 y 2733, ¿no? Y miren ustedes, ¿cuál es el procedimiento que nos dice el saneamiento de área y linderos a través de la vía notarial? Dice, ¿no? Cuando sea necesario determinar el área, linderos y o medidas perimétricas del terreno, o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y linderos, ¿no? Lo que les había explicado, tres alternativas. Mutuo acuerdo. Propietario más propietarios de todos los predios colindantes, escritura pública, informe técnico y planos. Lo que les decía, si yo voy a rectificar el área por mutuo acuerdo, vamos a tener que intervenir propietario más propietario de todos los predios colindantes y una escritura pública, ¿no? No solamente vamos a hacerlo por mutuo acuerdo porque se les ocurre, sino tiene que haber una información al respecto, ¿no? Con debidamente establecido. Procedimiento notarial puede ser de igual área a menor, a inferior al registrada. No existe superposición con otros predios cuando es área menor, ¿no? Entonces, eso definitivamente
es cualquiera de las tres alternativas que tenemos para rectificar, ¿no? Si vamos a ir a un proceso judicial, entonces va a surgir, en este caso, cuando va a existir oposición por parte de terceros. Si yo, por ejemplo, soy tercero y me estoy viendo afectado, me voy a oponer a este procedimiento notarial. Si es que voy a hacer un procedimiento notarial, me opongo, el notario suspende el procedimiento y no es posible continuar con este procedimiento en sede notarial. Correspondería ir a la vía judicial como última alternativa. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el ámbito de aplicación para este tipo de rectificaciones de predios urbanos que se tramita en una notaría? En primer lugar, el notario solo tiene competencia para predios urbanos. No puede asumir la competencia respecto de predios rurales, no es su competencia. Solamente compete única y exclusivamente los predios urbanos o los predios urbanos que figuren en SUNAR o los predios que se encuentran en una zona de expansión urbana, ¿no? De expansión urbana y, por ejemplo, podamos acreditar ante el registro que ya se encuentran en una zona de expansión urbana, como por ejemplo, ¿no? Tenemos ¿no? ¿Cómo? Con un certificado de zonificación y vías, un certificado de parámetros urbanísticos emitido por la municipalidad. Inmuebles con o sin edificación en materia de regularización, ¿no? También con cualquiera de esos. Y también es posible que tú hagas un proceso de rectificación de áreas, ¿no? Cuando corresponde respecto de terrenos, ¿no? Escritura pública dice, ¿no? ¿Cuál es este procedimiento de rectificación? Va a quedar, digamos, concluido cuando tengamos una escritura pública en la cual el notario insertará la solicitud, el acta de presencia, declaración de testigos, publicaciones y demás instrumentos que el solicitante o notario considere. Por ejemplo, ¿cuál sería un documento que va a insertar el notario? El notario va a insertar ¿qué cosa? Pues principalmente el acta de presencia, insertará la solicitud, ¿no? Y verificará que efectivamente existe esta rectificación de áreas que se quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es, digamos, suficiente para que podamos tener en cuenta y el notario con la sola escritura pública es suficiente, ¿no? Ujú. ¿Queda alguna duda aquí? ¿Cómo haríamos un procedimiento registral, perdón, notarial a través de un procedimiento ante un notario? ¿Ok? ¿Queda claro, no? ¿Y, chicos? Sí. Listo. Vamos, formalidad de los planos, dice. Miren, según este, según la ley de notariado y todo lo demás, establece que los planos que se presentan para una rectificación de áreas deben ser planos visados por la municipalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si de repente un notario no te adjunta al registro planos visados por la municipalidad? ¿Ustedes lo observarían como registradores, sí o no? Sí, deben estar visados. ¿Alguien más? O su visados. ¿Quién de ellos no? ¿Qué pasaríamos si en caso no estarían visados? ¿Lo observaríamos, tacharíamos? Sí.
Miren, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿quién me ayuda leyendo ese precedente que tenemos en pantalla? ¿Qué es lo que nos dice? A ver. ¿Algún voluntario que quiera ayudarme a leer? ¿Quién me ayuda? Es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados con los procedimientos no contenciosos de prescripción adquisitiva, títulos supletorios o saneamiento de características físicas tramitados por aquel, deben ser visados por autoridad municipal o autorizados por verificador catastral. ¿Ok? Miren, ¿qué quiere decir aquí? Que si el registrador advierte que no se presenta un plano visado, no es materia de observación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso le corresponde única y exclusivamente al notario. Porque la calificación que tiene el registrador respecto a ese tipo de predios solamente corresponde en este caso al registrador. Perdón, al notario, porque es bajo su responsabilidad de que él verifique o no que se hayan presentado o no los planos, ¿ok? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. En verdad, ya de repente habrá pues una responsabilidad para el notario, ¿no? En cuanto a, digamos, por qué no advirtió, por qué no presentó la documentación correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya es su responsabilidad. Tenemos actualmente una directiva 013-2003 UNAR, ¿no? Que habla, por ejemplo, uniformizar los criterios de calificación registral en asuntos no contenciosos notariales de prescripción adquisitiva, títulos supletorios, es decir, que tengamos todas las documentaciones, ¿no? En donde tenga los criterios registrales sean unánimes, porque a veces pues te observan de una manera u otra, ¿no? Entonces esta directiva ha tratado de unificar estos criterios. Es una directiva que tiene más de 20 años, ¿no? Pero que hoy en día permite que tengamos uniformidad de criterios. Y sobre todo la uniformidad de criterios es que la calificación registral es un tanto atenuada porque toda la responsabilidad le corresponde al notario, tanto para verificar el fondo o la motivación de la declaración notarial, ¿no? Entonces, él validará si efectivamente corresponde hacer la rectificación o no corresponde, ¿ok? Entonces, ya que el registrador se ponga a hacer una serie digamos, de este tipo de situaciones que se van a dar, hay que ver si efectivamente el notario, pues, ha hecho las diligencias o no, pero eso en verdad no piensen ustedes que va a ser materia de observación, porque el registrador solo va a validar en este caso la competencia del notario, verificará si efectivamente, bueno, pues sobre todo se ha cumplido con que el titular registral sea el que solicite, ¿no? Pero digamos que las demás actuaciones que son meramente trámite por parte de él y que corresponde a su responsabilidad, son validados única y exclusivamente por el notario. ¿Correcto? Dice, puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos de un predio urbano mediante escritura pública según el artículo literal A del artículo 13, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto de la nueva área, medidas perimétricas y linderos del predio rectificado, ¿no? Como del predio que ha resultado afectado con la rectificación. En tal sentido, deberá rectificarse también el área y medidas perimétricas de los predios colindantes, materia de la superposición. Entonces, miren ustedes, ¿no? Vamos a tener que rectificar, como les decía, ¿no? El área que está, digamos, viéndose afectada y también de sus predios colindantes. ¿Por qué? Porque hablaríamos de una adecuada rectificación que permite un saneamiento adecuado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos hablado del saneamiento a nivel notarial, a nivel de otro? Entonces,
vamos al otro lado, lo que tiene que ver el saneamiento catastral registral. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Algo más? Pero tengo una duda o una Sí, consulta. sí. Sí, en el caso de que eh, se desea escribir una carga cultural por patrimonio cultural de la nación que establece el artículo 147 del reglamento, en el supuesto que se inscriba la carga cultural en partida de propiedad privada, pero se advierte que hay este error o en el tema de las áreas perimétricas o en el área, pero este está a nombre de un particular, ¿no? De un privado. Entonces, como Ministerio de Cultura, ¿cómo solucionaríamos este caso? Porque nosotros solamente queríamos escribir la carga cultural en la partida, pero este tiene errores. Exacto. La última parte que me dijiste no te escuché bien. O sea, bueno, lo que quiere hacer el Ministerio de Cultura es escribir la carga cultural, ya, porque a veces Ya. el ámbito de patrimonio cultural se superpone a propiedad pública o propiedad privada. En caso de que sea propiedad privada, si presenta este predio errores en el tema de sus áreas o medidas perimétricas, pero nosotros no podemos hacer esa rectificación de áreas. Entonces, ¿qué procedería en estos casos? Ya, cuando se trata de un predio en donde tengamos ese tipo de rectificaciones, ¿no? Ese tipo de rectificaciones, definitivamente lo que hay que hacer es recurrir al Ministerio de Cultura para las autorizaciones correspondientes. No lo puedes hacer directamente así, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura se encarga, por ejemplo, de hacer este tipo de rectificaciones. ¿Por qué? Y autorizarlas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente pues hay situaciones particulares. Estamos hablando de predios que se encuentran en una zona de repente histórica, en una zona monumental y requieren su participación. Sin eso no se puede, eso sí constituye un acto previo, ¿no? Ahí el notario, o sea, podría hacerlo, pero además se requiere de la autorización de parte del Ministerio de Cultura. Entiendo, gracias. Aló, doctora, buenas. Buenas, acá estoy. Sí, buenas. Una consulta, para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, entonces no es obligatorio presentar los planos visados por la municipalidad, según lo que escuché. Por favor, ¿me puede aclarar ese punto? Así es, o sea, para el notario de repente sí te va a exigir, porque al fin y al cabo está bajo su responsabilidad. El tema está que a nivel registral, si tú presentas un plano que no está avisado por la municipalidad, no te vamos a observar. ¿Por qué? Porque eso no le corresponde al registrador, ¿no? No le corresponde. Entonces ya es, como les digo, única y exclusiva responsabilidad del notario. Ah, del notario que no esté visado y aún así aprueba Lo la está prescripción haciendo. adquisitiva de dominio. Exacto, ya depende de ahí. Ah, ok, gracias doctora por la aclaración, muy amable. Pero otra consulta más, un poco relacionada a la anterior, que dice, si es que el Ministerio de Cultura, o sea, si yo soy Ministerio de Cultura y quiero inscribir la carga cultural en una propiedad privada, pero este presenta errores en el tema de sus áreas o medidas perimétricas, o sea, yo no tengo competencia para modificar el área de propiedad privada, solamente tengo competencia para escribir la carga cultural. ¿Qué se podría hacer ante estos casos? No te escuché la última parte, discúlpame. ¿Cómo? ¿La cultural dijiste? Sí, en el supuesto que la, yo sea Ministerio de Cultura y quiero Ya. inscribir la cultural en un predio de propiedad privada, pero este predio presenta errores en su área o medidas perimétricas. Entonces, como ministerio yo no puedo identificar de oficio las áreas de propiedad privada. ¿Qué se podría hacer en estos casos?
Definitivamente en esa situación es únicamente ir y ver, digamos, o sea, si ya en caso el Ministerio de Cultura tendría que intervenir, pero si no hay otra forma, digamos, no había autorización, no hubiera nada, solo se puede recurrir a la vía judicial. No hay otra forma por la cual podemos recurrir, ¿no? La única que podemos. No se puede. Ok, entiendo, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora, vamos aquí nosotros, vamos a entrar a lo que viene a ser saneamiento catastral registral, ¿no? Saneamiento catastral registral. ¿Cuál viene a ser? Esta es la ley 28.29.4, ¿no? Dice, actos inscribibles en el registro de predios. Primero, ¿qué es este procedimiento de saneamiento catastral registral? Es inscribir la realidad catastral con lo que figura inscrito en el registro, ¿no? Es hacer que exista una coherencia entre la información catastral y la información registral, ¿no? Por ejemplo, se trata de una inscripción del Código Único Catastral, que es el Código Único Catastral, en este caso, de digamos, de esta propiedad. Va a reflejar su área, sus medidas perimétricas, cómo está registrado. Y esto, ¿quién lo hace? Lo hace un verificador catastral a quien solicita a la SNCP para que pueda, en este caso, otorgarle, en este caso, el Código Único Catastral, para que le pueda dar, para que así esta persona pueda ingresar este documento en SUNAR y pueda inscribir como acto inscribible el Código Único Catastral. ¿Ok? Está a cargo el verificador, entonces. Este Código Único Catastral refleja la identificación alfanumérica de predios, ¿no? Imagínense, este Código Único Catastral es único e irrepetible a nivel nacional. Solamente contamos con un Código Único Catastral. ¿Okay? Es el Código Único de Identificación Predial compuesto por 12 dígitos alfanuméricos que vincula la información catastral con el registro de predios, ¿no? Su aplicación constituye el inicio del proceso de una unificación de la información catastral con el registro de predios, el SNCP. Entonces, esta información definitivamente no, es importante, constituye un acto inscribible. ¿Por qué? Porque a veces tú dirás, pero figura inscrito, sí, figura inscrito, pero a veces muchos predios figuran publicitando una información que no corresponde, ¿no? Y teniendo en cuenta definitivamente que esto va a reflejar lo que tenemos en la realidad. Eso es lo que debemos tener en la realidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esto solo se va a inscribir si es que existe adecuación con el antecedente registral. Cuando no exista adecuación con el antecedente registral, definitivamente va a haber impedimento, ¿no? ¿Y cómo se denomina ese impedimento? Se denomina un saneamiento catastral. Miren, vamos aquí. Ahí está. Información registral, información catastral, tenemos una discrepancia, saneamiento catastral registral, ¿no? Entonces, no sé si acá tienen alguna duda en cuanto a lo que vamos a explicar. Miren, para que más o menos me comprendan y no nos hagamos tanta, digamos, ideas en la cabecita. Yo tengo una información registral y tengo una información catastral. La información catastral es la que tengo como consecuencia de la medición que existe, digamos, realizada en campo, ¿ok? Esta información debe coincidir con la registral, deben estar juntas, deben ir de la mano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no existe? Por ejemplo, registralmente 200 metros y la información catastral 250. Hay un desfase.
Entonces, cuando el usuario quiere inscribir su CUC, el registrador le va a decir un momentito, no puedes escribir el CUC porque no coincide el área registrada con el área que refleja tu CUC como consecuencia de un levantamiento catastral. Entonces procedamos al saneamiento catastral registral. ¿Ok? Y este procedimiento catastral registral es un procedimiento que está a cargo del registro. El registro se encarga de notificar a todos los propietarios colindantes para mencionarles que existe alguna dificultad, ¿no? Existe de repente alguna oposición porque se está saneando su propiedad y también está abarcando predios colindantes, ¿no? Entonces, hay que tener en este caso cuidado porque si alguno de estos propietarios se opone a este procedimiento catastral, entonces simplemente se suspende. Ya no continúa haciéndose este procedimiento porque no es el adecuado, ¿correcto? Entonces, está sujeto a que hay una oposición. ¿Y si qué sucede si esa oposición se valida y al final resulta que no corresponde hacer la oposición? Entonces, se continúa con este procedimiento y se rectifica. Es un procedimiento largo porque toma en cuenta lo que más o menos el registrador se va a encargar de notificar a cada colindante, entonces toma tiempo, ¿no? Hay mucha gente que no opta por este procedimiento por el tiempo, ¿no? Lo que implica, ¿ok? La anotación preventiva que da inicio al procedimiento, por ejemplo, el saneamiento, se efectuará dentro del procedimiento de inscripción del CUC, cuando no sea posible la inscripción de este por existir discrepancia entre la información registral y la catastral, ¿no? Porque no se ha podido inscribir. Queda claro ahí, ¿verdad? ¿Queda claro ahí por lo que estamos explicando? Sí, ¿verdad, no? Sí. Ya. Entonces, este procedimiento, saneamiento catastral y registral, es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes, lo que les decía, ¿no? Eso se va a hacer un saneamiento catastral y registral. ¿Ok? Vamos, lo que se busca es adecuar esta información con la realidad física del inmueble. Listo, no sé si tienen alguna consulta aquí de todo lo que hemos hablado. Activar mi cámara para que me puedan ver, ya que hemos estado sin señal. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro. ¿Todo claro? Y esto me parece una decisión demasiado prepotente o demasiado apresurada. No tenemos un asesoramiento legal. Yo he participado en varios arbitrajes y podemos perder. No es tan fácil como decir, ya yo escuché, como a mí me dijeron, todo tiene que estar en papeles. Yo no veo factible que nos metamos a un poder, a un tema judicial, a un tema. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo ha quedado claro? ¿No hay ninguna duda, ninguna, digamos, algo que no ha quedado claro? ¿Alguien que quiera comentar algún caso referente a esta rectificación que estamos hablando? Profesora, este procedimiento con la SNSP, a corto plazo y el tema de presupuesto, porque es casi parecido a un poco parecido a los otros procedimientos que usted comentó. Este procedimiento, en verdad, no, bueno,
Se entiende que no tiene costo porque te lo da la SNCP, no sé exactamente cuánto cobrará, pero al ser una entidad pública el costo es mínimo. Lo que sí encarece el procedimiento es el tiempo de espera, ¿no? El tiempo para esperar hasta que se pronuncie y se resuelvan. Entonces, yo creo que ahí es el problema, el tiempo que se va a demorar en cuanto a que se va a dar la respuesta. Entonces, ahí es el problema. Yo considero que ese es, digamos, un problema para ellos, ¿no? Pero, bueno, lo hace el verificador catastral, lo presentas a registros, el registrador, pues si hay afectación a predios colindantes, que es muy probable, porque estás incrementando el área, generalmente este saneamiento se hace por incremento, notifica a los colindantes, si un colindante se opone, lo mandan al área de la unidad registral, que es como que la gerencia, y ellos evalúan si existe o no afectación a predios colindantes. De advertirse que existe afectación a predios colindantes, suspenden el procedimiento y ya no se procede a la rectificación. Correspondería ir a la vía judicial para hacer la rectificación. Eso es más o menos en síntesis este procedimiento. Ujú. ¿Alguien más? Profesora, otra consulta. En caso que sea una entidad que quiere hacer la ratificación de su predio estatal, ¿se puede coger alguno de estos procedimientos o solamente tiene que utilizar el reglamento de la ley 29151? Podría utilizar, pero obviamente las entidades del Estado tienen pues mayor flexibilidad con su propia forma de saneamiento de predios estatales. Es mucho más sensible, ¿no? Porque inclusive no piden tantos requisitos. Yo considero que sería lo más factible, ¿no? Sería lo más, lo más fácil, ¿no? Ese procedimiento. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Entonces, todo claro. Yo me despido. Les voy a dejar mi teléfono. De repente, para alguno de ustedes tenga alguna duda, ¿ya? Ahí está. 965-066-594. ¿Ok? Ya, entonces, ese es mi teléfono. Voy a poner acá. Para que, si en caso tienen alguna duda, deseen escribirme, hacerme alguna consulta, muy gustosamente los voy a atender. Me dicen ustedes que han sido mis alumnos de la clase del instituto de escuela jurídica y con gusto podemos conversar. ¿Ok? Listo, chicos. Me despido. Espero encontrármelos en alguna otra oportunidad. Un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias también al instituto por haberme invitado y espero pues les deseo sobre todo muchos éxitos, felicitarlos desde ya por estar invirtiendo en en su capacitación constante. Desde ya un reconocimiento para ustedes. Así que felicitaciones y muchas bendiciones. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente. Que Dios la bendiga. Gracias.